Bueno, el tema que nos ocupa en el día de hoy, sin duda, es un tema complicado por la complejidad, no solo de la cirugía, sino de los procedimientos, este, y trataremos de, bueno, ir marcando un hilo conductor de cómo más o menos poder proceder en este algoritmo en la selección de procedimientos, la indicación, etcétera. Para comenzar, digamos que hoy a nivel mundial es una realidad que el tratamiento de un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal con una anatomía adecuada en las arterias de acceso femorilíacas y un cuello adecuado en diámetro y longitud se ha impuesto por sobre la cirugía con procedimiento abierto convencional. Hay que ver mostrando esos números que quizás coincida con muchas realidades en distintos países si nos remontamos al año 2000. ¿Por qué al 2000? Porque en el 2000 nosotros comenzamos la experiencia nuestra en Uruguay. Vean que en Estados Unidos un 5,2% de los pacientes se trataban con esta tecnología, nosotros apenas un 3%. 10 años después en Estados Unidos 74% de EVAR, y en Uruguay el 90% de los pacientes estamos tratando de resolverlos, o se resuelven, mejor dicho, por parte del Colectivo Vascular Nacional con EVAR. Sin duda que la situación que nos ocupa de aneurismas tóraco-abdominales es una situación anatómicamente más compleja, en pacientes más complejos, y vean ustedes que aún en sitios de referencia, como es en Houston, donde está el doctor Joseph Coselli, que son de la escuela de Stanley Crawford, nada menos, en esa publicación sobre 3.309 pacientes tratados por vía abierta y publicado en el año 2016, tiene una tasa elevada de complicaciones, paraplegia, falla multiorgánica y mortalidad. Sin duda que con esta publicación de Greenberg en el año 2008 y ya en Australia se estaban incorporando proyectos de y comenzando las primeras endoprótesis fenestradas, pero ya para el 2008 entonces decía, se había incorporado mucho mayor experiencia, tanto con FIVAR, o sea, endovascular fenestrado, o con ramas, branch, VIVAR, y se redujeron significativamente estas tasas de complicaciones. O sea, esto apareció como un elemento, digamos, de más beneficio que este tipo de cirugías, donde estamos observando, por ejemplo, el reemplazo con una aorta bifurcada, un puente para la arteria mesentérica inferior, el riñón izquierdo está a este nivel, está la vena renal, esta otra con reimplante de la arteria renal izquierda, o esto ya más complejo, un aneurisma de tipo 4, donde se hacía perfusión selectiva de arterias renales. Vean el campo operatorio, la agresión de estas cirugías, y por lo tanto los procedimientos quirúrgicos no tenían buenos resultados en nuestro país y a nivel latinoamericano. Sin duda, lo hemos podido comprobar intercambiando con otros colegas, y por algo entonces, a partir de esta fecha, 7 de septiembre del año 90, marcó un punto de inflexión para el colectivo vascular internacional. Pues Juan Carlos Parodi entonces tuvo la brillante idea, en vez de a esos sueños de procedimientos mínimamente invasivos, aquello de un barco que lo introdujéramos en una botella y con cuerdas eleváramos el mástil, desplegáramos las velas, etcétera. Entonces apareció el tratamiento endovascular de los aneurismas. Y esa fecha marcó el inicio, porque ese fue el primer paciente que el doctor Parodi y su equipo, con el doctor Julio Palmás, con Barone, con Claudio Schoenholz, operaron en la Argentina con este dispositivo un poco homemade de aorto aórtico. A partir de ahí entonces aparecieron un sinfín de endoprótesis, procedimientos y muchísimo desarrollo tecnológico que se ha incrementado en estos últimos 15, 20 años. Comenzando ese hilo conductor entonces para plantearnos un algoritmo, tenemos que decir entonces que esta operación en una patología compleja, en pacientes añosos, la mayoría mayores de 65 años, y en particular con una arteriosclerosis multifocal, y prestar especial atención a la esfera cardiovascular, a la esfera renal, pulmonar
y, ¿por qué no?, la asociación de otras patologías como metabolopatías, en fin. ¿Por qué hay que insistir en lo cardiovascular, respiratorio y renal? Porque cuando hay complicaciones o déficit a este nivel, es lo que explican los fracasos, las muertes o las complicaciones importantes. Entonces, esta tríada es clave en la valoración. Ustedes son cardiólogos, la mayoría sin duda de los que están escuchando, entonces yo no voy a insistir en las pruebas de ecoestrés, de MIB, etcétera, y en lo que estamos hablando respecto a la parte pulmonar. Sin duda que es bueno para estos pacientes también verificar, a pesar de que sean asintomáticos, un ecodoppler de carótida para verificar si hay alguna complicación a ese nivel y sin duda desde el punto de vista de la metabolopatía diabética. El segundo punto es la valoración preoperatoria del paciente. Y bueno, nosotros tenemos que tratar de tener una herramienta que nos dé una gran precisión diagnóstica. ¿Qué estamos hablando? Y ahí tenemos que aplicar un protocolo en el cual incluya una tomografía computada convencional, es decir, hacer un paneo sin contraste para ver el contenido de calcio en la pared del aneurisma, de las arterias de acceso, y por supuesto complementada con una angio-TC con contraste multicorte de tipo helicoidal. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, utilizando programas con reconstrucción tridimensionales, como hay varios, ejemplo, Osiris, etcétera, y otros, y trabajar nosotros mismos en íntimo interacción con el radiólogo que hace el estudio, en un trabajo de equipo integrado para ir a definir lo que precisamos de la imagenología. ¿Y qué precisamos? Precisamos un diagnóstico etiológico, precisamos verificar la extensión de la enfermedad en la aorta o arterias vecinas, ramas de ella, el compromiso de ramas viscerales, justamente que siempre se ve en los aneurismas tóraco-abdominales, cómo están los accesos anterógrado hacia la aorta, o sea, desde la ingle por el circuito fémoro-ilíaco, o retrógrado desde la arteria humeral, axilar o subclavia. Y por qué no que haya asociado patologías distintas de la vascular que estamos tratando que hayan pasado desapercibidas. Acá les estoy mostrando un ejemplo de un paciente con aneurisma tipo 3 de la clasificación de Stanley-Crawford, que después veremos cómo es, en el cual tenía un aneurisma, lo ven acá, de la arteria ilíaca común izquierda, un aneurisma tóraco-abdominal de tipo 3, del cual emergen, acá estamos viendo, el tronco celíaco, la mesentérica superior, del tronco celíaco la esplénica, este es el bajo. Estas son las dos arterias renales, la izquierda y la derecha. Este paciente de 62 años, varios años antes había sido tratado en Brasil por un aneurisma de aorta abdominal y se le había reemplazado con esta prótesis que es un bypass desde la aorta infrarrenal a las dos ilíacas. Vea que en la rama izquierda, que es la única que está permeable, la otra está crónicamente ocluida, un aneurisma de ilíaca común. O sea, una situación bastante compleja en el cual entonces se planificó, vamos a tratar de ver el video, ahí lo estamos viendo, disculpen, ahí lo estamos viendo, se ve mejor la renal, la mesentérica, y quiero mostrarles simplemente ahora, a continuación, el aneurisma tipo 3 originándose de la mitad de la aorta torácica descendente. Esta es la clasificación entonces primera hecha por el profesor Crawford en cuatro tipos de aneurismas toracoabdominales. Vea que el tipo 1 y el tipo 2 empieza inmediatamente distal a la subclavia, el 1 finaliza a nivel de las renales, el 2 se extiende hasta el cono aórtico. El tipo 3, como el paciente que vimos, y lo puse el tipo 3 porque el sector de aneurisma abdominal no estaba en aquella época que lo operaron en Brasil en continuidad con el torácico, pero es un tipo 3 que se inicia en la torácica descendente en la mitad. Y el 4 es un aneurisma que llega al cono aórtico, engloba las ramas viscerales, tronco celíaco, mesentérica y ambas renales y termina inmediatamente por encima del tronco celíaco. El profesor Safi también
que trabaja en Houston, ustedes le deben de conocer, hace algunas modificaciones. Vea que el tipo 1 que terminaba para Crawford en las renales finaliza en el tronco celíaco. El 2 es igual, desde subclavia hasta cono aórtico. El 3 de igual, desde tercio medio de la torácica descendente al cono aórtico. El 4, como ya vimos, es igual. Y SAF incorpora el número 5, que vean ustedes que va desde el tercio medio de la aorta torácica descendente a las renales. Esto, con un poco de insistir, para muchos ya lo conocerán, la clasificación y los tipos de aneurismas, lo importante es la extensión lesional, lo importante es la dilatación de la aorta, sobre todo en algunos tipos como el 2, el 3 y mismo el 1, también el 4 sin duda, y lo importante es que las ramas viscerales están comprometidas en esa aneurisma. Por otro lado, entonces, tenemos la otra situación, que si vamos en reversión desde el E al A, ya vimos el tipo 4 en las clasificaciones anteriores, pero ahora acá tenemos otro problema, y es el problema de aquellos aneurismas que, siendo infrarrenales, de alguna manera están actuando y comprometiendo evolutivamente lo que es el cuello infrarrenal, imposibilitando la utilización de endoprótesis convencionales. Y entonces ven que en el aneurisma infrarrenal puede haber una buena distancia o tentadora distancia acá por debajo de la renal. Recuerden que las recomendaciones de las IFU, o sea, lo que los fabricantes nos aconsejan de cumplir, recomienda que este cuello tenga por lo menos 15 o 20 milímetros o más de longitud. En el A, vea que puede estar comprometida por lo menos una renal. Ya en el tipo B o yuxtarrenal, el aneurisma, el saco, creció tanto que llega a ras de las renales. En el pararrenal, o de una de las renales, en el pararrenal está a ras o involucrando a las dos arterias renales. Y ya con crecimiento en sentido craneal del aneurisma, ya hay compromiso de la mesentérica llegando hasta el tronco celíaco, y este es el que se llama paravisceral. Así que tenemos tres tipos: el infrarrenal 4, el yuxtarrenal 1, el pararrenal 2 y el paravisceral 3. Y finalmente el aneurisma de tipo 4. Para unificar la nomenclatura que se usa a nivel internacional, el profesor Ishimura propuso esta clasificación que ustedes conocerán, que también en nuestro medio el doctor Frank Criado se encargó de difundirla en forma importante. Y entonces, por encima de la válvula aórtica, la zona seno hasta más allá del tronco inominado, la 1 hasta más allá de la carótida izquierda, la 2 hasta más allá de la subclavia. Y entonces prestemos atención ahora, zona 3, donde se comienzan los aneurismas tóraco-abdominales, la mayoría. No debemos ignorar que lamentablemente, si bien son de baja frecuencia, hay pacientes que tienen toda la aorta globalmente patológica, incluso hasta la ilíaca. Decía lo que vimos, zona 3, que es a unos 2 centímetros distal a la subclavia izquierda, la zona 4 hasta la séptima vértebra torácica, la 5 hasta el tronco celíaco, la 6 tronco celíaco, 7 mesentérica, 8 renales, 9 sector de aorta hasta el cono infrarrenal, 10 ilíacas comunes y 11 ilíacas externas. Esta nueva clasificación justamente fue hecha por la ISBS, la Sociedad Americana, el comité encabezado, entre otros, por el Greenberg, en fin, para unificar la nomenclatura. Vamos a focalizarnos en un tema muy importante, que es el cuello proximal en el AAA, o sea, en el aneurisma de aorta abdominal infrarrenal. Se ha visto que esta patología puede progresar independientemente del tratamiento con cirugía abierta convencional. Vean ustedes que este trabajo, con una N de 30 pacientes, aneurismas yuxtarrenales tratados por cirugía abierta, tomaron biopsias del cuello, o sea, de la aorta infrarrenal donde suturaron las prótesis. ¿Y qué observaron? Que el 60% de estos pacientes, el aneurisma en ese sector aumentó 5 milímetros. Y la histología mostró que un deterioro de las fibras elásticas
perdiendo compliance y aumentando la distensibilidad. Posteriormente a esto aparecieron distintas publicaciones, esta de Carlos Timarán del 2008, y vea qué interesante lo que describe Timarán, que los aneurismas que son pequeños, el 80% tiene un cuello infrarrenal de 15 milímetros o más. Si el aneurisma es de 7 milímetros o más, el 20% tiene un cuello de 15 milímetros. O sea, fíjese en la diferencia, mayor saco, menor longitud de cuello. ¿Y qué ocurre entonces? Que hoy sabemos que los pacientes, gracias a las bondades y a los progresos del tratamiento médico en todos los países, la población es más longeva, por lo cual podemos colegir que el saco del aneurisma el cuello del aneurisma infrarrenal puede tener modificaciones. Entonces comenzaron a aparecer varias de ellas y en distintos tipos de publicaciones. Vamos a empezar esta por Silimpaki, que dice que la dilatación del cuello va más allá de 5 años de tratados. ¿Qué ocurrió? El gran entusiasmo con el comienzo de la era endovascular, los controles se hacían hasta 1 o 2 años. Y entonces hubo, digamos, como decir, esto es fantástico, adquirimos valentía en indicarlo un poquito, arriesgándonos a hacerlo fuera de las recomendaciones de los fabricantes, y los seguimientos a 1 o 2 años veníamos bien. ¿Qué ocurrió? Cuando empezaron a aparecer trabajos con seguimientos prospectivos a más de 3 años, por ejemplo, este trabajo de Oberhuber de 149 pacientes, vieron que a 3 años aumentó 3 milímetros el diámetro, pero no solo eso, el 42% de esos pacientes tuvieron que sufrir reintervenciones. ¿Qué ocurre cuando el cuello de entrada es de 30 milímetros o más? Gente, es al límite, la mayor parte de las endoprótesis para el AAA tienen un diámetro de 36. Y aún adjuntándole un stent de Palmas para aumentar esa fijación, esta fijación suprarrenal de estos pacientes, ustedes ya saben lo que es suprarrenal, donde el stent desnudo está a ras de las renales, vean que en estos pacientes entonces, a los 53 meses, o sea, un seguimiento de más de 4 años, el 63% de lo mismo tenían más de 10% de dilatación del cuello, y observado esto por debajo de las arterias renales a 15 milímetros, igual que todos los otros trabajos que vimos, incluso el que se le tomaron biopsia. Entonces, ¿esto a qué nos puede llevar? A lo que estamos viendo en este slide, que aquel cuello infrarrenal, aneurisma pequeño, paredes paralelas, sin trombo, sin calcio, buena longitud, un cuello en la tomografía excelente, puede evolucionar por crecimiento craneal, o sea, hacia arriba, a un cuello que se va cortando y llegamos a lo que es el aneurisma que ya vimos, juxtarrenal, a nivel o por debajo inmediatamente de las renales. Cuando crece más, involucra ambas renales y cerca a la mesentérica, un pararrenal. Más arriba, llegando a mesentérica troncocelíaca, un paravisceral. O sea que tenemos la definición en virtud del crecimiento progresivo de ese cuello inadecuado u hostil, que vamos, si transgredimos las normas de la recomendación de los fabricantes, vamos a tener sin duda resultados subóptimos. Entonces, como decíamos, estos resultados favorables en los primeros años estimularon el empleo, con seguimiento hasta 2 años, pero ya vean también el registro endostal. Miren qué interesante respecto a los cuellos angulados y al Endolink 1A en 5.183 pacientes reportados en el año 2007. Vean la tasa de LIC cuando el ángulo del cuello superaba los 60 grados, 4.9%. Vean qué ocurre con cuello de 15 milímetros de Endolink tipo 1A, 2,4%, con cuello entre 5 y 10 milímetros, un 11%. O sea, presten atención a esto. Cuando veamos un paciente con cuello inferior a 10 milímetros, comenzar a averiguar qué son estas endoprótesis fenestradas, qué son la chimenea, qué son las endoprótesis con ramas, porque posiblemente acá podamos beneficiar a estos pacientes. Rápidamente repasamos un poquito qué es un cuello inadecuado hostil. Bueno, por un lado,
como vimos el de corta longitud, menos de 10 milímetros. Cuando tiene la pared con trombos circunferenciales, o sea, que son inadecuados para que la prótesis tenga un buen sellado, una buena fijación. Cuando agrega patología, y vamos a ver algún ejemplo más adelante, vinculado al segmento visceral de la aorta. Cuando son cónicos, no son rectilíneos, son cónicos, cónico convencional o cónico invertido. Estos entonces son cuellos inadecuados. Bien, hemos repasado entonces la valoración general del paciente en el algoritmo, hemos hablado algo de la imagenología que vamos a ir profundizando, hemos visto la clasificación de los aneurismas, que nos vamos a ocupar entonces cómo planificamos ahora para indicar cada uno de los recursos que nos ocupan el día de hoy como tratamiento. En primer lugar, es muy importante que todo el equipo participe en el preoperatorio en la planificación, analizando el caso clínico y las imágenes. Es muy importante que se haga una revista de los materiales que vamos a usar en cada paso del procedimiento. Todo esto previo a la cirugía. Ni que hablar que hay una curva de aprendizaje que todos hemos recorrido y estamos recorriendo, porque esto día a día uno va incorporando experiencias y tiene el puntapié inicial es con un entrenamiento en procedimientos endovasculares. Hablando de materiales, en el área de trabajo de nuestro hospital, es bueno que haya una superficie destinada a el almacenamiento de los materiales, que podrá ser en espacio, en gabinete, en estantes, debidamente identificados, de qué empresa y quién lo fabrica. Puede este almacenamiento también, en el momento del procedimiento, hacerse en dispositivos móviles que se trasladan a la sala de radiología. Y tiene que haber una persona que sea un coordinador responsable de estos materiales, que no solo mantenga el inventario de las herramientas que tenemos, inductores, guía, catéteres, etcétera, vainas, estén, etcétera, endoprótesis si es posible, sino que esté actualizado para discutir en el grupo de profesionales las posibilidades de nuevos elementos a incorporar en nuestra práctica cotidiana. Sin duda, entonces, ya hemos hablado que la angiotomografía, la tomografía convencional y la angiotomografía multicorte nos permitirá entonces usar los software de los distintos programas que tenemos, distintas plataformas para realizar reconstrucciones multiplanares, curvadas y volumétricas y reconstrucciones en 3 dimensiones. En primer lugar, entonces, y repasamos, hemos diagnosticado la enfermedad de la aorta, y entonces tenemos que decir, bueno, vamos a tratar a este paciente con una endoprótesis o con más de una, tenemos que tener un sitio de aorta sana para la fijación proximal. Ese es fundamental. Para eso, entonces, tenemos que analizar los diámetros de la luz aórtica, la patología asociada con trombos o ateroma, sí o no, qué longitud tiene entonces la extensión de la enfermedad a tratar, qué pasa con las ramas viscerales, dónde están ubicadas, cuántas son, hay multiplicación de arterias renales, qué dirección tienen, qué diámetros, qué patología tienen. Son todos datos muy importantes en ese algoritmo para ir definiendo la situación. Por ejemplo, este caso, un aneurisma tipo 1, que ya vimos terminaba en las renales, vea que estas renales tienen una situación ascendente. No son como más, en forma más frecuente anterógradas, o sea, descendentes. Estas son retrógradas. Entonces, ¿cómo la vamos a tratar? Para tratarla con una endoprótesis fenestrada, la renal tiene que tener un diámetro, la aorta tiene que tener un diámetro casi normal, o sea, igual al de la endoprótesis que va a estar adentro, como lo estamos viendo acá. Coincide justo con este segmento de aorta sana. Y ahí entonces podemos usar una fenestra. Pero cuando existe un espacio entre el saco, entre la pared del saco del aneurisma y la prótesis, acá una fenestra no va a tener un buen sellado, por lo cual ahí se aplica el uso de las ramas, entonces,
en sentido ascendente, en sentido craneal. La inversa, en este caso, hay un si el aneurisma la aorta, perdón, tiene un segmento frente a las renales que este tipo 4 no lo tiene, esto no se va a poder así, pero sí se puede hacer esto, entonces una renales canuladas con ramas. Hay un punto clave ahora en ese algoritmo, es por dónde vamos a acceder a la aorta. Entonces, las aortas para esta enfermedad extensa, en la mayor parte de las veces necesitamos acceso por vía femoral y por vía axilar subclavia. Entonces, lo que llamamos acceso anterógrado desde la femoral y retrógrado hacia la aorta. Y es importante acá valorar bien estos ejes, en especial si hay asociada una arteriopatía obstructiva crónica en este paciente o una arteriopatía obstructiva crónica, qué extensión tiene, calcio, trombo, etc. ¿Por qué? Porque esto puede ser causa de complicaciones. Y en ese análisis surgirá o no si hay dificultades por ese acceso hostil, arteria ilíaca compleja, con lo que ya repasamos de arteriomatosis, tortuosidad, estenosis clínica, donde la prótesis, que era habitualmente las vainas para este tipo de prótesis fenestradas o con ramas son de 24 French, o en ese entorno, o sea, necesitamos una ilíaca de por lo menos 8 o 9 milímetros de diámetro para que navegue bien. Entonces, en estos dispositivos, como decía, fundamentalmente fenestrados o con ramas, analizar muy bien esto, y si no cumplen esa normativa, entonces no vacilar en hacer primero un conducto accesorio suturando en la ilíaca como un tubo de Dacron de poliéster de 10 milímetros de diámetro, 10 milímetros de diámetro. Este tubo, además, en estos procedimientos, no se olviden ustedes que estas vainas, ocupando el sector ilíaco femoral, sobre todo en las endoprótesis fenestrada, pone en riesgo la perfusión de los miembros inferiores, es causa de isquemia crítica por lo prolongado de la obstrucción, y eso puede desencadenar en el postoperatorio inmediato un síndrome de reperfusión y mortalidad del enfermo. Por eso se ha aconsejado, el doctor Oderich es uno que aconseja esto, usar este conducto transitorio con la vaina, que nosotros la podemos retirar y permitir la perfusión de ese miembro en este conducto transitorio. Este conducto, una foto, acá el abordaje de la ilíaca común, la sutura, vean, son de 10 milímetros de diámetro, y la parte exteriorizada por debajo de la arcada femoral, ahí se comienza a trabajar con las vainas de acceso, introductores, etc. También tener en cuenta que las ilíacas se pueden explorar con un explorador de Kunz, que es un vástago siliconado de distintos diámetros que permite explorar si podemos navegar por la ilíaca. Y si podemos acordarse esta maniobra combinada de acceso braquial y femoral, donde con un snare por vía alta podemos entonces enlazar la guía que viene de femoral y hacer, tensando aquí, facilitar el acceso de las endoprótesis. Acá está Lesner actuando, ustedes deben tener experiencia en esto, acá está para capturarlo, ahí se captura, se exterioriza y ahí podemos acceder con la maniobra de through and through. Vamos entonces entrando un poco ahora más, afinando las cosas. Reglas generales. Entonces dijimos, si tenemos una aorta de 28 o 30 milímetros o más, luz amplia, es altamente probable que precisamos una endoprótesis con ramas externas. Con ramas externas. Si el diámetro es más pequeño, prácticamente normal, ¿cómo podemos incorporar las ramas viscerales? Bueno, con fenestradas o con chimenea. Chivar, chimenea, fenestradas, FIVAR. Acá tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando. Vean este caso, que ya lo mencionamos hace un ratito. Tenemos la endoprótesis que está en contacto directo con el endotelio, mínimo espacio. Entonces esto es ideal para una chimenea. Vean que ahora vamos a ver cuáles son, perdón, para una endoprótesis fenestrada, ahora vamos a ver cuáles son las ventajas de la misma. Cuando ya hay un espacio importante, sin duda, esto es para una rama donde va desde el CAF o pierna o leg, o como le quieran llamar, que tienen la endoprótesis fenestrada, que habitualmente son de 2 centímetros de longitud y un diámetro fijo en el entorno de 8, y ahí un stent
autoexpandible cubierto, y a veces un stent desnudo, un bar stent, si quedó en un sitio de angulación para evitar el kinking de esto. Puede ser necesario uno más stent. Y en estas otras, que hay un espacio no tan importante como el que veíamos recién, pero sí existe, algunos dicen de colocar una fenestrada en tipo de rama, o acá puede considerarse a veces la endoprótesis con ramas internas, que después veremos. Decíamos que entonces las fenestraciones tienen como ventaja que aorta torácica descendente cubren poco. Esto es importante porque acá sale, entre otras, la arteria de Dankiewicz, que aumenta el riesgo de paraplegia. Los stent tienen una mejor orientación transversal, como estamos viendo acá. En cambio, las ramas permiten que la alineación completa de la endoprótesis que tiene la rama, el complemento de la bifurcada, tengan una mejor alineación en sentido longitudinal, y que se puede, mientras que se canula la rama, mantener con una guía que va desde la axila hasta la femoral izquierda. Permite un mejor solapamiento de las ramas, y quizás se disminuyen un poco los errores. En base a lo que venimos analizando, hay gente, por ejemplo, en la Clínica Mayo estaba el doctor Oderich, que es una de las personas con más influencia en estos temas a nivel mundial por su vastísima experiencia, y teniendo en base las imágenes, como ya vimos, de la angiotomografía, entonces vieron que había patología, como ya vimos, infrarrenal con buen cuello, había cuello corto y el saco del aneurisma estaba a nivel de las renales, justa renal, repasamos. Cuando va más arriba y compromete ambas renales, pararrenal, y cuando ya compromete mesentérica y tronco celíaco, aneurismas paraviscerales. Este concepto que vamos a discutir ahora es clave. Nosotros que tenemos que tener en este tipo de patología un segmento de aorta normal de por lo menos 2 centímetros o más, pared sana para tener un buen anclaje. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Si la longitud es menor de 10 milímetros, 4 o 5, en mi consejo no habría que usar endoprótesis convencionales, salvo alguna situación particular propensa a fijar la endoprótesis con endoancor, pero ese sería tema de otra conversación. Quedémonos entonces que cuellos cortos, viene la evolución de la patología del cuello que ya hablamos, entonces se aconseja que el cuello tiene que tener en esta topografía visceral por lo menos 2 centímetros de longitud. ¿Y qué es una aorta normal? Es una aorta que en la imagen tiene de la tomografía paredes paralelas en estos 2 centímetros, no tiene calcios en forma importante ni tiene trombos en forma importante. En este esquema se visualiza las intercostales, que acá las ven, este tipo de aneurisma que sería un paravisceral, estamos todos de acuerdo. Entonces, de donde hay aorta sana, que es el punto cero, para arriba elegir por lo menos 2 o 2 centímetros y medio, como eligieron allá, sacrificando una sola intercostal. Cuanto menos intercostales sacrifiquemos, mejor pronóstico tiene el enfermo en cuanto a excluirlo del riesgo de paraplegia. ¿Se entiende? Seguimos. Entonces entramos en el FIVAR. Cuando decíamos hoy que se usa FIVAR, y son aortas de que prácticamente tiene un diámetro normal, de 30 milímetros o menos. Y ahí entran, como ya vimos, los aneurismas pararrenales, de tipo 4, pueden entrar los de tipo 1 y 3 que tengan un segmento estrecho, como vimos alguna imagen a nivel renal, ¿verdad? Y esto es importante porque vean que el porcentaje en los distintos seguimientos prospectivos a 5 años de que la renal se complique en la fenestrada es menos de un 3 a un 5%. O sea que la tasa de complicación en 5 años de trombosis, kinking, fractura, es menor a 3-5%. Y fundamental, como venimos diciendo, la cobertura craneal de la aorta es menor que con otro tipo de endoprótesis. Acá tenemos un ejemplo muy interesante. Este paciente que había sido operado por un AAA infrarrenal hace varios años,
se le colocó una endoprótesis bifurcada, que acá la estamos viendo en este corte sagital, y aparece esta imagen que en principio algunos dijeron es un endolic. Después acá se ve claramente los stents de la malla de la prótesis, las arterias renales, y vean acá que hay contraste por fuera de la prótesis. Acá tenemos lo que decíamos, aplicando en este caso el programa Osiris, ven la center line, aquí los puntitos rojos, ven los ejes. Entonces, acá tenemos tres planos: el sagital, el coronal o frontal y el axial. Entonces, en los tres planos alineamos los ejes, como ven acá, en el centro del vaso, en el axial es donde se alinea mejor el centro del vaso, y vean que hay ejes perpendiculares exactamente a la pared de la aorta y el que sigue la línea de flujo. Entonces, en base a esto estamos viendo la patología ahí enfrentada. Esta es el tronco celíaco mesentérica superior. Está entonces comprometiendo a la altura de las renales, acá vemos la renal izquierda, y ya hay patología, la mesentérica, y está llegando casi a la vecindad del tronco celíaco. Entonces, con estos tres se reconstruye, que esto ahora no lo puedo mover yo, las imágenes, como está puesto acá, para tomar las medidas. Vea que acá tendremos la center line, línea de flujo, la endoprótesis anterior. Entonces, vean acá que la letra A, esta, no sé si alcanzan a verla, en el axial está acá la mesentérica superior. La letra B está en la transición de tela cubierta hacia la derecha de ustedes, izquierda, el stent libre con free flow. Y la tela cubierta, la ven acá, y vean que por fuera, ahí a nivel de las renales, hay contraste, hay patología. O sea que esto, más que un endolic, vimos que es una patología como si fuera una placa ateroma ulcerada que creó ahí ese pseudoaneurisma. Y por último, la letra C está enfrente donde termina el cuerpo de la endoprótesis. Por lo tanto, este paciente se planificó, acá ven la central line para tomar la medida desde el tronco celíaco hasta donde termina el cuerpo de la endoprótesis. Acá vemos la renal de nuevo, el contraste ahí en el pseudoaneurisma. Y entonces acá tenemos una reconstrucción volumétrica donde ven claramente ahí ese pseudoaneurisma, como recién lo mostramos. Entonces, entramos a ver cómo elegimos la endoprótesis fenestrada. Entonces, esto ustedes van a trabajar sin duda en contacto con el proveedor. Hay varias empresas que contan hoy con endoprótesis fenestrada. Yo elegí esta hoja porque todos tienen hoja de volcado de datos, lo mismo que las hojas para las prótesis con ramas. Entonces nosotros tenemos que definir en base a medida, ahora vamos a analizar esto por separado. Primero, para lograr ese cuello de 2 centímetros, como decíamos, ¿cuál es el punto cero? Es el borde inferior del tronco celíaco. Ese es el punto cero. De ahí mediremos en sentido distal hacia la mesentérica superior, a la mitad del ostium de la mesentérica superior. Borde inferior del tronco celíaco a mesentérica superior. Borde inferior del tronco celíaco, arteria renal derecha e izquierda. También tenemos que definir cuál es la arteria renal más baja, porque de ahí hay que medir hasta la bifurcación aórtica, porque estas prótesis muchas veces, o la mayor parte de las veces, de acuerdo a la extensión de la patología, el segmento o el módulo fenestrado hay que incorporarle un bifurcado. Y también las zonas de anclaje ipsi contralateral en las arterias ilíacas. También tenemos que tomar diámetros. El segmento visceral. Segmento visceral significa diámetro de frente a tronco celíaco, a mesentérica superior y a ambas arterias renales. El diámetro máximo del aneurisma, obviamente, y los diámetros de las ilíacas comunes y de las ilíacas externas. Acuérdense, insisto en el tema de la navegación con este tipo de prótesis. Más allá de los diámetros de las longitudes, es clave definir cuántas fenestras necesitamos, cuántas ramas viscerales hay en esos 2 centímetros que van el tronco celíaco hacia abajo. Y ahí entonces adjudicar, usando las esferas del reloj, a partir de la hora 12, donde emerge cada una de estas arterias. Esto se hace, sería para hablarlo en forma más extensa, pero no tenemos mucho tiempo y habría que profundizarlo. Luego refrescamos algo.
Definimos la zona de sellado proximal, por lo menos 2 centímetros. ¿Qué vasos tenemos que ser incorporados? Entonces, por ejemplo, surgen posibilidades. Hay un diseño de prótesis que incorpora las 2 renales y la mesentérica, y donde va el tronco celíaco se hace lo que llama un scallop, en el cual hay distintas medidas de ancho y de alto, y se ve desde el borde de la tela ahora, que está por debajo entonces, o a nivel del tronco celíaco, hasta la mesentérica y hasta las renales. La mesentérica y el tronco celíaco habitualmente tienen fenestras más amplias de 8 milímetros y la de la renal habitualmente son de 6 centímetros, como dice acá, ¿verdad? Mesentérica 8 por 8, renales 6 por 6. Y siempre del borde de la tela al tronco celíaco, seleccionamos si precisamos un scallop, acá tiene los anchos y altos que pueden tener, y el diámetro de su orificio en la mesentérica. Entonces acá, con un poquito de lupa en lo que estábamos viendo, el scallop distintos anchos, el orificio de fenestra mesentérica, acá va el tronco celíaco, y las 2 renales. Esta hoja, que me parece muy interesante compartirla con ustedes, la usamos con el doctor Mariano Ferreira, y es muy útil tenerla en la sala de operaciones durante el procedimiento. Y es lo siguiente: las medidas, como ya vimos, tronco celíaco, mesentérica, arterias renales, bifurcación aórtica, etc. La posición horaria de las prótesis, los diámetros del vaso para seleccionar qué stem vamos a usar, la proyección de todo esto a plataforma del dibujo en el raquis, las angulaciones que vamos a hacer con el tubo para mejor enfocar cada una de las ramas viscerales. Creo que es muy útil este tipo de hoja. Y acá algunos ejemplos. Una vez que uno envía la información al fabricante, los ingenieros analizan la factibilidad de estos procedimientos y entonces ahí, acá tienen los cortes y la reconstrucción volumétrica, lo que vimos, distintas imágenes con cortes axiales, etcétera. Y aquí entonces eso se envía el planning en un dibujo, más allá de las recomendaciones, por qué arteria iría a entrar, etcétera, etcétera. Acá tenemos otro ejemplo similar a aquel, este paciente que tenía esta úlcera en contacto con la columna lumbar, una historia de dolor tremendo en el raquis, frente a las arterias renales, como están viendo acá en el corte axial. Acá vemos en el frontal el nivel, este eje, vea que está por el centro de la úlcera, estaba justo enfrente a las 2 renales. Por lo tanto, para su tratamiento se hubo que recurrir a una endoprótesis con 4 fenestras más una bifurcada, porque tenía, otro aneurisma más pequeño acá, infrarrenal, de 45 milímetros, que por sí solo no hubiera merecido tratamiento, pero se le colocó una endoprótesis bifurcada también. Bueno, entonces la clínica Mayo, como ven acá, dice esta clasificación. Ellos aconsejan esto para hacer los reportes de los informes y los análisis de resultados. Entonces tenemos un tipo 1 que es una sola fenestra y posiblemente un escalo, pero siempre buscando lograr un cuello de 2 centímetros. El tipo 2 con 2 fenestras o con 2 fenestras y un escalo. El tipo 3 ya son con 3 fenestras, ya sería para el tipo de aneurisma paraviscerales, como vimos, que puede tener un escalo, o ya si es un aneurisma tipo 4, con 3 fenestras, o a veces acá arriba, si la aorta tiene un diámetro muy importante, puede ser necesario acá, en lugar de fenestras, capaz que poner alguna rama. Acá tenemos en esta clasificación hablar que acá hay 2 posibilidades. En este sector derecho tenemos los procedimientos de cirugía abierta convencional. Entonces vean que en el yuxtarrenal puede hacerse con 2 fenestras o con un clamp puesto por arriba de las renales que me renal y suturar en la prótesis convencional a este nivel. A nivel paravisceral puede ser 3 fenestras y un escalo, o hacer puente desde la prótesis hacia ambas renales. En el tipo 4 puede ser entonces con 4 fenestras o fenestras y ramas, y acá las posibilidades de una sutura con reemplazando una pastilla a la rama visceral y con puentes para las arterias renales. Este es un ejemplo de una paciente que operamos hace 20 días, en el cual tenía un aneurisma justa renal, acá ven ustedes, renal derecha, renal izquierda, la vena renal izquierda, el clan de aorta puesto por encima de las renales, por debajo de la mesentérica, y acá terminada la sutura, aquí y está una renal y la otra renal,
con un tiempo de isquemia de 14 minutos, ¿verdad? Que ustedes saben que hasta 30 minutos en la cirugía no afecta la función renal. Y acá está el panorama, acá están las dos renales, sutura por debajo de las renales y sutura en la bifurcación del cono aórtico, un bypass aorto-aórtico con un NIC de Dacron de 19 milímetros de diámetro. Vamos a las ramas. Yo sé que es un poco extenso esto, pero tampoco quiero apurarme porque es un tema muy álgido y tenemos que ir un poquito despacio y es mucha información, sin duda. Como esquema general, las ramas externas, las branch externas, tiene que haber un diámetro de la aorta de 30 o mayor, como ya vimos en los aneurismas tóraco-abdominales. Las ramas direccionales, o sea, los CAF, las ramitas cortas que salen del cuerpo de la prótesis, tienen, como decíamos, 6-8 milímetros de diámetro y entre 18 y 22 milímetros de longitud. Acá es donde vamos a ubicar, a conectar con los stents que en puente van a ir de estos CAF a cada una de las ramas viscerales, el sitio de sellado en la endoprótesis o sellado proximal. Estas ramas pueden ser internas o externas, o sea, como después veremos más adelante. Y la dirección de estas ramas habitualmente es caudal, o sea, anterógrada, ¿no? Habitual. Pero eso está en función del análisis, como decíamos hoy, de las ramas viscerales, sobre todo las renales, etcétera, si son ascendentes o descendentes, porque se pueden fabricar entonces ramitas CAF como para en sentido craneal hacia arriba. Puede haber asociaciones de FIBAR, de penetradas con ramas, como ya vimos. Y sin duda que está cantado que para aneurismas tóraco-abdominales muy extensos, como vimos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, diámetros mayores de 30 milímetros, estas endoprótesis seguramente van a estar presentes, asociadas o no, con otros tipos de prótesis bifurcadas, tubo recto torácico, etc. El implante del VIVAR, de las ramas, es más sencillo. Se alinea mejor con los ramas viscerales. Cada uno de esos CAF, de esas ramas, hay que dejarlas a unos 2 centímetros por lo menos por encima del ostium de las renales. Se empieza viendo las renales, el ostium de la mesentérica, etc. Requiere una fijación extendida en la aorta en ocasiones por los diámetros con los cuales se construyen. Si no hay una patología, si no hay un segmento como hagamos hoy de 2 centímetros, con paredes sanas de aorta de un diámetro adecuado al de la prótesis, en ese sector hay que utilizar una taper torácica que se alinee con el diámetro del sector proximal alto de la endoprótesis con rama. Una vez colocada la endoprótesis con rama, se pone la bifurcada y se cierran las arterias femorales. O sea, se coloca la endoprótesis con rama, se coloca la bifurcada, un tiempo relativamente corto, se cierran las femorales y se termina la isquemia de las piernas. En cambio, con la fenestrada, en general hay mayor tiempo de isquemia, lo cual puede estar agravado por una tasa de complicaciones de síndrome de revascularización, como hablábamos hoy. Bueno, acá tienen ejemplos típicos, de aneurismas, como vimos, de tipo 1 hasta el tronco celíaco, aneurisma de tipo 2 o asociado con un aneurisma por debajo de la renal, pero toda aorta patológica en continuidad, el tipo 3, como ya vimos, el tipo 4. Y la correlación de las imágenes de la topografía en la reconstrucción con la central line, la línea central de flujo, como ya vimos que es clave para la reconstrucción en 3 planos. Aquello de la central line acaba desde la válvula aórtica hasta el cono aórtico, la emergencia a la hora 1 para el tronco celíaco, a las 12 para la mesentérica, a las 10 para la renal derecha y a las 4 para renal izquierda. Esto puede ser variable, pero presten atención a estos números, porque en estudios acá tienen la hoja de trabajo, como ya la vimos, con las reconstrucciones y el dibujo entonces de la planificación más los comentarios de los ingenieros. Hay patologías muy complicadas, en general historias familiares, y una serie de alteraciones congénitas de la aorta que pueden asociar a este tipo de aneurisma que venimos hablando,
la existencia de trombos en forma extensa en toda la torácica descendente, dilataciones aneurismáticas, es decir, patologías que hacen que necesitemos mayor cobertura. Repasemos un poco para lo que estamos hablando. Las fenestras andan muy bien cuando la prótesis la podemos contactar con la pared de la aorta, que en general son aortas de 30 milímetros o menos. Se coloca un stent expandible por balón, como este que está acá, por ejemplo, tipo Advanta, y si no queda bien y próximo a quintearse, se puede complementar con un stent desnudo para mejorar acá la curva y evitar que haya trombosis. Acá tenemos una distancia amplia entre la pared del saco aneurismático y la prótesis, ideal para endoprótesis con ramas externas. Y este stent, este desnudo, el bar stent, decíamos, es un stent autoexpandible. Y acá una combinación, como ya vimos el ejemplo en los esquemas anteriores, de endoprótesis fenestrada más endoprótesis con rama. Justamente este tipo de situación la vivimos con un paciente que nosotros tratamos en el año 2010, cuando empezamos en Uruguay, en estos 13 años, el desarrollo de estos procedimientos endovasculares. Y este paciente, que el último control, este que estamos mostrando ahora, es de enero de este año, 23, vean que asoció una rama para la mesentérica, dos fenestras, mesentérica, tronco celíaco, ahí un escalo, y una situación, una anatomía muy, muy, muy especial, y bueno, tiene 13 años de evolución y tienen el resultado. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes inconvenientes de la endoprótesis con rama? Es que todas las empresas hay que enviar el planning con las medidas, el esquema, lo que pensamos del paciente, la propuesta, y los ingenieros la estudian y fabrican, y en general centralizan la fabricación en algunos países y lo distribuyen por todo el mundo. Entonces, por urgencia, las ramas externas y mismo las fenestras no funcionan. De hecho, hay algunos que hacen en el quirófano la hotmail, se fabrican la fenestra en situaciones de urgencia. Pero ya con las ramas es más complicado. Por suerte, a partir del año 2012, teniendo en cuenta lo que les señalaba cuando mirábamos en el esquema del reloj, el origen de las arterias renales, mesentéricas y troncocelíacas, más de 500.000 pacientes analizaron y vieron que prácticamente salían en el mismo sitio, hora 3, hora 9, hora 10, etc. Entonces apareció el diseño T-Branch, que es un diseño estándar con ramas externas. Y se puede aplicar, incluso en situaciones de urgencia, en más del 50% de los pacientes con esta patología. Vean que no es muy poco. Entonces, ustedes están acá viendo la hoja de volcado de datos, donde tenemos que ubicar acá el ostium de las arterias renales. Vean las ramitas que están puestas a la hora 1, a la hora 12, a la hora 10 y a la hora 3. Acá vamos a ver ahora en otros que acá, bueno, es una endoprótesis, ya una aneurisma ya tratado. Vean la permeabilidad de tronco celíaco, mesentérica superior, ambas renales, acá una renal y acá la otra, y la exclusión total del aneurisma, un muy buen resultado. Acá tenemos entonces el flyer de la promoción. Vea que la prótesis, la fijación asciende unos centímetros, que son más o menos 9 y algo, en la aorta torácica descendente, no es mucho, pero hay que estar atento a la isquemia medular. La topografía de los CAF, o ramas o patas, como le quieran decir, que son, ya vimos más o menos las longitudes de 2 centímetros y los diámetros, y siempre hay que asociar una endoprótesis bifurcada. El diámetro arriba, como veíamos hoy, es de 34, este fijo, y el discal es de 18, como dice acá. Hay que tener en cuenta que esta aorta se adecue, no puede ser mayor de 29, 30 milímetros, porque si no acá no se puede fijar, y habría que ponerle un cemento torácico. Este es un ejemplo de una paciente con extenso aneurisma que tratamos con una torácica más la T-branch, y felizmente la aorta infrarrenal acá, la T-branch se adecuó muy bien y quedó con permeabilidad, lleva 4 años, más o menos casi 5 de operado. Vamos ahora a otro punto, las ramas internas, ya falta menos. Las ramas internas se describen por los quienes la diseñaron como algo intermedio entre un FIVAR y un VIVAR.
Esta endoprótesis, para tener un buen sellado proximal, tiene que ser adecuado a los diámetros de esta prótesis, que son entre 33 y 38. Este es el diámetro de la aorta. Tiene que estar en sintonía de la prótesis, perdón. Diámetro de prótesis distal proximal 33 y 38. El diámetro, entonces decía, tiene que adecuarse al de la aorta en ese sector. Si no, se necesita un segmento torácico taper que se adecue a la fijación de este diámetro. Por lo cual no siempre requiere esa torácica. Y la cobertura supracelíaca, cuando no se requiere la torácica, es de 93 milímetros, más o menos igual con la T-branch o las prótesis con ramas de esta otra que acabamos de mostrar. Punto a tener muy en cuenta. Esta endoprótesis por diseño tiene en los extremos estos diámetros y en el medio la prótesis tiene 24 milímetros. El distal es 26 a 30, el proximal vimos 33 a 38, pero en el medio mide 24. Por lo cual, en aortas de pequeño diámetro, se puede utilizar esta endoprótesis con inner branch. Recuerden que tiene que haber un espacio para trabajar y poner en puente desde el interior de la prótesis, donde finaliza en la superficie del cuerpo de la prótesis y la rama interna, desde ahí hasta el ostium de la arteria receptora, tiene que haber un espacio de trabajo. Esta prótesis además viene con las 4 ramas precanuladas, lo cual facilita mucho la maniobra. Y sin duda, como vamos a ver, hay que trabajar desde el acceso braquial y del acceso femoral, requiere. Tiene que tener, y es una prótesis con muy buena flexibilidad por el diseño, cómo están diseñados los stems de la malla de la prótesis. Acá tenemos este paciente, un hombre joven, de 60 y algún años, con un aneurisma que evolucionó a un diámetro actual de 65 milímetros. Pero vean lo interesante, cómo el trombo ha crecido, llegando en este corte sagital hasta la mesentérica. Acá está por detrás de las renales. Vean acá el diámetro a nivel de las renales de 22.24, el anteroposterior, y más o menos 24 el transversal. Acá vemos el diámetro frente por arriba de las renales, no sé si alcanza a ver, dice 21,26 milímetros. Vean acá donde está la center line y el cruce de los ejes en la reconstrucción curva, con la construcción multiplanar curva. Como ya venimos viendo la utilidad de esto, y justo acá donde estamos ubicados para tomar las medidas. Entonces es una aorta pequeña, por lo cual es adecuada para usar una inner branch. En Uruguay la que está disponible es esta única, que se llama E-Inside, que no acostumbra a dibujar, menciona mucho las empresas, pero esta es de la empresa Jotec. Las anteriores con las que venimos hablando son las de la empresa Cook. Vamos a terminar ahora, disculpen que se ha hecho un poco extenso esto, pero el tema es más o menos árido. Vimos entonces que cuando hay cuello con una buena anatomía, la reparación endovascular al principio de la conversación, con endoprótesis convencionales, 90% más de los pacientes la podemos aplicar. Cuando hay problemas en el cuello proximal, como venimos viendo en aneurismas justarenales, suprarrenales, tipo 4, hay una controversia. ¿Usamos chimenea o no usamos chimenea? Entonces ahí hay distintas opiniones, cada una con sus argumentos, cada una, digamos, tendrá sus razones, pero también hay una cosa que no hay que desconocer, que número uno, el entrenamiento que tengamos, con qué endoprótesis o con qué recursos estamos habituados a trabajar, y la urgencia para hacer el tratamiento. Son cosas a tener en cuenta. Si estamos planificando todo, como venimos viendo, no habíamos mencionado el consentimiento informado, no habíamos mencionado que estas alternativas terapéuticas son complejas, tienen sus riesgos, y que son alternativas frente a la cirugía abierta convencional, a procedimientos híbridos, y como ya venimos viendo, a las fenestras o a las ramas externas o internas. Ya reafirmamos de nuevo que hay que actuar en forma integrada, el equipo, en el análisis de todas las imágenes, en la planificación. Repasemos que tenemos que tener buenos accesos arteriales, anterógrados y retrógrados,
Esto tiene que estar muy fresco en el algoritmo de decisiones, el análisis del sector visceral de la aorta, como ya vimos, las arterias renales, si tienen patología, si no, cuántas son, qué dirección, diámetros, longitudes, los riñones, cómo está la función de los riñones, normal o no, necesitamos usar algún estudio más profundo como es alguna medición de qué porcentaje de un riñón está trabajando o si trabajan los dos, los test funcionales con medicina nuclear. Y entrando un poquito, que no me ha hablado nada de técnica, pero esto que voy a mencionar ahora se aplica mucho a todo lo anterior que hablábamos de las fenestradas, de la endoprótesis con ramas y que a veces vienen las endoprótesis fenestradas también precanuladas. Entonces hay que trabajar de vía braquial y femoral. Entonces vamos a tener dos accesos, braquial o axilar y el inguinal por vía femoral. Hablamos de los catéteres, para este tipo, para el Chivar, es muy común usar catéteres de 4 o 5 French con distintos ángulos en las puntas, vaina muy flexible, flexor, de 5 French, de 6 French, de 7 French, ocasionalmente alguna vaina de 12 French, guías hidrofílicas, guías de alto soporte, estén cubiertos, estén desnudos de distintos diámetros, por ejemplo, para las renales, 5, 6 y 7 de diámetro y 59 milímetros de longitud. Y algún estén desnudo por si tenemos algún inconveniente. La endoprótesis, cuando colocamos chimeneas, hay que sobredimensionarla respecto al diámetro de la arteria que la va a recibir entre un 25 y un 30%. Esto hay que apuntarlo. Así como hablamos y dijimos vamos a apuntar los 2 centímetros de pared de cuello sano de aorta en los compromisos de las ramas viscerales, acá 25-30% hay que sobredimensionar. Recuerden que para una endoprótesis convencional con un 15% o hasta un 20% ya estamos bien. Acá 25, un 30%. Si hay que hacer nefroprotección o no, nosotros acostumbramos a ingresar a los pacientes el día previo, para justamente a todos los hidratamos durante unas 8 o 9 horas con suero convencional. Un poco la distribución del área de trabajo, me parece muy interesante este esquema, en el cual hay que trabajar con 2 cirujanos, uno desde el brazo, como está acá, y otro desde la ingle. Es bueno tener un monitor que que todo el equipo lo pueda visualizar en forma correcta, ¿verdad? Y puede, si se dispone en algún lugar, haber un monitor complementario. Los abordajes braquiales para el Chivar, cuando vamos a usar una sola vaina de 6 o hasta 7 French, podemos hacerlo por la arteria axilar, si es una sola. Por la arteria humeral, si es una sola, como está acá. A mí el que me gusta más es con una incisión pequeña de unos 4 centímetros por debajo del pliegue de la ingle. La arteria axilar acá tiene de buen calibre y para las 2 renales, funcionando la arteria a una distancia de 2 centímetros una de la otra, podemos pasar 2 vainas de 7 French y trabajamos sobre ambas arterias renales. En el caso de que se quieran colocar más chimeneas, entonces es bueno hacer un abordaje infraclavicular, suturar un conducto de Dacron de 10 milímetros ahí, y entonces por ese conducto podemos trabajar como por lo menos hasta 3 ramos. Vamos a repasar rápidamente, ya estamos casi finalizando, algo de la técnica, la canulación de las arterias viscerales. Vean acá, en el punto A, entramos por vía braquial, las 2 vainas de 7 French. Esto llega acá con una guía hidrofílica, después hay que cambiarla por una guía de alto soporte que se lleva hasta la ilíaca y por ahí las vainas se bajan hasta enfrentarse a las renales. Luego telescopamos un catéter vertebral, por ejemplo, de 4 o 5 French, y por ahí con la guía hidrofílica, ahora trabajamos y ya entramos a una renal y acá se ve el catéter con la punta adecuada, entramos en la otra. Ya tenemos puesto desde femoral, en este caso, izquierda, un catéter Pitel centimetrado. Posteriormente avanzamos y cerramos con la endoprótesis que vamos a utilizar sobredimensionada 25-30%, como vimos, y en una incidencia de perfil, como se está viendo acá en la radiología, queremos reparar bien la mesentérica. La mesentérica. ¿Por qué? Porque la tela acá de la prótesis tiene que quedar justo a ras
del borde inferior de la mesentérica. Y naturalmente, desde la renal, desde acá, desde este aneurisma que puede ser justa renal, o si tiene unos 4 milímetros de cuello por acá hasta la mesentérica, que está acá en la mesentérica, perdón, estaba mencionando el tronco celíaco, que está en la mesentérica, desde acá hasta acá tiene que haber 2 centímetros por lo menos para que esto quede bien. Bien, este punto es clave. Avanzamos. Acá tenemos ya puesto en las vainas los stents adentro de las renales, se subió el cuerpo de la prótesis, se liberó, tapando con la tela las renales, se liberó. Dentro tenemos un balón elastomérico, aquí, ¿verdad? Lo están viendo, que no está distendido. Entonces, se soltó la prótesis, posteriormente se distienden los dos stents cubiertos, que son expandibles por balón. Ya vimos las medidas, pueden ser en general para las renales de 6, 7 son los más frecuentes, y una longitud de 59, de tal manera que tienen que entrar mínimo 1 centímetro en las arterias renales, mínimo, y por encima de la tela de la prótesis sobresalir también más de 1 centímetro. Endoprótesis entonces distendida, estén expandidos, y entonces recién ahí el balón Reliant se comienza a dilatar suavemente para ir posicionando la prótesis, la endoprótesis, a la pared del cuello del aneurisma. Una vez que se llega ahí, y manteniendo a máxima distensión los balones de las renales, que no es en el entorno de unas 8 atmósferas, ahí dilatamos al máximo el balón Reliant para lograr una buena aposición, para lograr esto que estamos viendo acá, que quede lo que llaman goteras o canaletas, bien entre la prótesis y los dos estén distendidos, que no queden ni apretados ni aplastados. Cuando terminamos esta maniobra, primero se desinsufla el balón Reliant, el balón elastomérico, manteniendo distendidos los stents en las arterias renales. Se retira el elastomérico primero, se complementa la endoprótesis, en este caso con las ramas ilíacas, y finalmente en los controles evolutivos está la imagen que tenemos que ver. Acá con una reconstrucción volumétrica, acá en el corte axial, que no hay fugas, las chimeneas están bien posicionadas, no están apretadas y están desbordando la tela de la prótesis y permeabilidad de las dos arterias renales. Acá tenemos un ejemplo de un paciente que hicimos este procedimiento. Ahí se está teniendo la aorta torácica, tronco celíaco, la mesentérica y las dos renales. Ahí se ven las renales y la mesentérica, ¿verdad? Entonces, acá están los stents puestos ahí en las renales, la endoprótesis ya posicionada, y vea que no hay endofugas, es decir, es un buen resultado. Para finalizar, algunas reflexiones quería compartir con ustedes. Los procedimientos de fenestrada y endoprótesis con rama son sin duda cirugías complejas. Requieren una adecuada valoración del riesgo quirúrgico del paciente, sobre todo en la parte cardíaca, pulmonar y renal. Es riguroso la planificación y el trabajo en equipo, tomarnos el tiempo adecuado, tomarnos el tiempo y la dedicación adecuada para la curva de aprendizaje de la técnica, apoyarnos en algunos proctor en los primeros casos, que son muy buenos, nos da seguridad y tranquilidad. Y también tenemos que involucrarnos en las técnicas con estas plataformas que nos permiten reconstrucciones volumétricas multiplanares para planificar el procedimiento. Y por supuesto contar con una gran gama de materiales. Estos procedimientos llevan muchísimos materiales de todo tipo, de distintos tipos de guías, stent, vainas, catéteres, etcétera, etcétera. Catéteres balón para angioplastia, hay que tener acá también, etcétera. Para repasar algo del algoritmo, FIVAR y CHIVAR, bueno, se pueden usar en aorta con diámetros normales, cuello proximal infrarrenal de 4 milímetros. Siempre, insisto, en el sitio de fijación o sellado proximal de 2,5 centímetros o 2 centímetros por lo menos, con pared de aorta sana, en referencia al tronco celíaco, que es el hilo conductor de esto. Es el punto cero, de ahí se toman todas las medidas.
Las ramas externas se utilizan en aorta de 30 milímetros o más de diámetro, aneurismas extensos, como ya acabamos de ver en la clasificación de SAFI y de la Stanley-Trafford. Para la urgencia, las ramas externas tienen en 50% de los pacientes de utilidad, disponibilidad inmediata. Las ramas internas, muy útiles, también hay disponibilidad acá en Uruguay con el importador, en luces pequeñas de 24 milímetros, puede requerir extensión torácica o abdominal en muchos casos. Y el Chivar, hay disponibilidad inmediata y es muy útil, sobre todo en situaciones de urgencia. Muchísimas gracias. Discúlpeme que me hice un poco extenso, pero creo que si bien intentamos transmitir un barniz de información para seguir profundizándolo sin duda en cada uno de estos recursos terapéuticos. Muchas gracias.